que al final la tecnología va a terminar reemplazando el trabajo. Eso que estaba en las películas hace 20 años, hoy día está frente a nuestras puertas. Entonces, es un proceso que estamos viviendo y que desde el punto de las políticas, desde el punto de vista de las políticas públicas, que siempre, y ustedes lo saben, las políticas públicas como que van a la cola de la tecnología, de las empresas, del desarrollo, especialmente del sector privado, que siempre va uno, dos o tres o cuatro o cinco o más pasos más adelante. En este tema de las 40 horas también se ha visto un poco eso, donde incluso mucho antes de que estuviese esta legislación que estamos discutiendo hoy día, ya muchas compañías habían empezado a migrar voluntariamente. La ley también contempla esa posibilidad hacia ese nuevo fenómeno. ¿Para qué decir lo que hizo la pandemia? Cambió completamente varios mercados, ¿cierto? Esta flexibilidad laboral nos golpeó de lleno con la pandemia. Nosotros lo hemos vivido también en nuestra compañía. Cambió los espacios físicos, cambió la forma de interactuar entre nosotros y nuestra dependencia, por cierto, de herramientas tecnológicas que hoy día están en el día a día de nuestro trabajo y que antes no lo estaban. Estamos inmersos en un momento donde hay una fuerte disrupción política, social y económica. Chile, a mi juicio, la ha manejado de una manera, o dicho de otra manera, hemos vivido estos procesos antes en Chile y yo creo que este ha sido uno de los menos traumáticos, ¿sí? Si uno mira dos o tres o cuatro procesos de cambios constitucionales, por ejemplo, que implican desde luego movimientos políticos, sociales, económicos muy relevantes, este es como uno de los menos disruptivos, si se quiere, con menos costos en vidas humanas, en desastres económicos, etc. Tuvimos para la Constitución del 80 que se incubó, ¿cierto?, en un proceso político complejo con un gobierno de facto que duró muchos años. El proceso anterior, en 1925, había sido muy rudo. Ya no hay nadie o casi nadie vivo que pueda contarnos lo difícil que fue, ¿cierto? Pero vino aparejado de una fuerte crisis social, política, económica, con reformas tributarias, con cambios constitucionales, con cambios en las leyes sociales, ¿cierto? Y todo lo que en ese proceso, un poquito a la cola de lo que había ocurrido en Europa, fueron las grandes leyes sociales de principios del siglo pasado en Chile. Y ahora estamos viviendo nuevamente eso, estamos en un proceso constitucional que implica también, desde luego, cambios tributarios, cambios en la legislación laboral, etcétera. Pero yo lo veo un poco distinto de lo que han sido esos procesos anteriores, lo veo un poco, y a lo mejor yo soy genéticamente optimista, lo veo un poco mejor de lo que era antes. Se ha manejado, se ha conducido de una manera difícil, nos cuesta verlo porque estamos metidos nosotros mismos en la tormenta, pero a mi juicio ha ido mejorando. Y este tema de las 40 horas es un ejemplo bien interesante. Yo tengo algunos amigos alemanes que les cuesta mirar esto desde su perspectiva, o sobre todo los que son más grandes, mayores, no los que están aquí, que son toda gente mucho más joven, pero no sé si ustedes han visto esto. La ministra del Trabajo, que acaba de obtener la aprobación de este proyecto de 40 horas, es comunista, ¿sí? Ella, en un gobierno de izquierda, algunos dicen de centro izquierda, otros dicen de extrema izquierda, de izquierda, ¿sí? Y ella lideró un diálogo que terminó con la aprobación de un proyecto como este, donde hoy día está casi todo el mundo, salvo un sector político, celebrando, ¿sí? Algunos dicen, no, lo que pasa es que esto era algo que se veía venir, hay muchas compañías que ya se están adecuando, por lo tanto, la adecuación, o si se quiere, digamos, el costo de esto o los efectos de esto ya estaba asumido sobre todo por la gran empresa. Hay un tema con la pequeña y mediana empresa, ¿cierto?, que tendría algún rezago en eso. Pero lo que tenemos es un proyecto aprobado por amplísima mayoría en el Parlamento, con reglas de gradualidad, con algunas reglas de flexibilidad, que las va a detallar María Cristina. Y eso es llamativo, ¿cierto? Si uno lo mira en el contexto político, social, económico en el que estamos viviendo hoy día. Una ministra comunista que impulsa un proyecto disruptivo en el mercado laboral y que tiene apoyo incluso de sectores de centro-derecha, de derecha, de su propia coalición, etc. Y logra sacar adelante este proyecto.
Esta ministra la conozco bastante, fui compañero de trabajo de ella. Es una persona bien inteligente, bien inteligente y bastante flexible. Dice que quiere empujar también con este mismo espíritu de colaboración la reforma de pensiones, ¿sí? Que es otro enorme proyecto, otra enorme política pública que hoy día estamos viviendo. ¿Tendrá éxito o no? Incluso lo podemos discutir aquí en esta oportunidad. Y hay otros temas laborales candentes que están ahí, que afectan directamente a las compañías, ¿cierto? Legislación relativamente nueva sobre gratificaciones legales, que es muy importante, ¿cierto? La participación de los trabajadores en las utilidades de las compañías. Y también vamos a ver algunas cosas relacionadas, podemos comentar temas de flexibilidad, ¿cierto? De adaptación al cambio tecnológico, de jornadas parciales, de jornadas a distancia, todo lo que ustedes bien conocen, el tema del libro, el libro laboral, ¿cierto? Electrónico y todo eso que hemos visto también en el último tiempo con las instrucciones de la Dirección del Trabajo, y otros temas más que María Cristina les va a contar. Con esto cierro, esto del mundo laboral ocurre en el contexto de una discusión política bastante candente. Vamos a discutir en poco tiempo más, nuevamente después de una especie de toma de aire, digamos, por todos, sobre nuestra regla constitucional. Es un proceso que no ha terminado y que está siendo conducido de alguna manera institucionalmente por los distintos sectores políticos. Y desde luego vamos a seguir discutiendo políticas públicas en el ámbito de lo tributario. Ahí ustedes saben que hay varios proyectos dando vuelta. Hay uno que fue derrotado en el Parlamento, pero que está tratando de ser, por la vía del diálogo, vuelto a la vida por el gobierno a través de un proceso de diálogo social, técnico, etcétera, que está ocurriendo en este momento. Hay un proyecto de royalty a la minería, que yo diría tiene un 90% de acuerdo político más o menos, y que es muy probable que se transforme en ley durante este año. Hay un proyecto de ley de rentas regionales que era la pata financiera de este gran otro proyecto que fue la elección de gobernadores y que desde luego va a significar un impacto para las compañías, es decir, también hay un polo de impuestos que van a tener destinación local, que buscan financiar a los gobiernos regionales, y eso también se está discutiendo. Y también para muchas compañías del sector productivo, esto que se conoce como impuestos correctivos, los impuestos medioambientales, los impuestos a las externalidades negativas de alimentos nocivos para la salud, ¿cierto? Los impuestos contra la diabetes y todo eso, que por las señales que hemos visto en los últimos días van a tener ese proyecto va a tener dos patas. Uno de impuestos saludables y otro de impuestos a la contaminación, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Según el ministro y usted, les pido que se rían antes de que yo lo diga, pero dice que son impuestos que no buscan recaudar. Entonces, cuando ustedes vayan a pagar, tienen que decir, pero ¿por qué voy a pagar si el ministro dijo que este impuesto no busca recaudar? Y él dijo que además lo vamos a conocer seguramente dentro del mes de este mes, a fines de mes, iba a ir aparejado de incentivos fiscales para la sustitución tecnológica. Es decir, porque si uno dice que no quiere recaudar, bueno, busca incidir en las conductas de los actores económicos a través del aumento de este costo por la vía tributaria, pero al mismo tiempo tiene que existir la posibilidad, la capacidad y si no el apoyo estatal para sustituir la tecnología más contaminante por tecnología menos contaminante. Entonces, las compañías están inmersas en estos vientos cambiantes, en un escenario político, social y económico muy desafiante, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y en eso queremos gastar los minutos que nos quedan con María Cristina para contarles, hacer un foco específico en el tema laboral, que está muy, muy movido y que esperamos sea de su interés. Muchas gracias. Slides. Sí, yo prefiero. Así voy a... Bueno, yo soy María Cristina Fernández de KPMG. Estoy a cargo del área laboral, así que ahora vamos a conversar un poquito las 40 horas. Como ya decía Alberto, tuvimos la suerte que justo se aprobó ayer. Seguimos hablando en esta presentación estamos hablando de proyecto de ley, pero lo único que falta es la promulgación y posterior publicación para que sea ley, por lo tanto ya prácticamente no vale hablar de proyecto.
Pero igualmente acá en las láminas nos referimos a esta nueva legislación como tal. Para dar un poquito de contexto, ¿no es cierto? Tenemos el proyecto de ley de 40 horas que se aprobó el día de ayer. Como todos ya saben, lo aprobó la Cámara de Diputados, por lo tanto se incorporaron bastantes indicaciones que se promovieron en el Senado principalmente, porque el proyecto original, ¿no es cierto?, del año 2017 presentado por la diputada Vallejo, en ese entonces diputada Vallejo con la diputada Cariola, lo único que hacía era cambiar el guarismo 45 por 40. ¿Ya? Entonces modificaba solamente la norma donde decía 45 horas semanales, decía 40. Ese era todo el proyecto de ley. Artículo único, modifíquese 45, perdón, por 40. Y bueno, tuvimos todo este tiempo, ¿no es cierto?, del 2017 al 2023, pasaron 6 años, fue promesa de campaña del gobierno de la elección presidencial pasada, y luego en el Senado se promovieron indicaciones que dejaron bastante más contentas quizás a la actual oposición, ¿verdad? Que muchas de esas indicaciones se recogieron, hubo indicaciones tanto del Partido por la Democracia, Partido Socialista, que fueron bastante más, junto con las de Chile Vamos, que fueron un poquito más en pro de la flexibilidad, porque originalmente el proyecto era muy inflexible, solo establecía este cambio que les decía, de 45 a 40 horas. Y así fue avanzando la discusión, ¿no es cierto? Cuando ingresó el gobierno del presidente Boric, la ministra del Trabajo, como decía Alberto, Janet, llevó bastante adelante el proyecto y negoció probablemente para que este proyecto diera a la luz con estas indicaciones que principalmente tenían que ver con la flexibilidad, que era quizás el principal motivo o la principal preocupación de los distintos sectores, especialmente la industria, porque antes, como les decía, no existía esa flexibilidad. Entonces hoy día tenemos un proyecto que contiene elementos de flexibilidad, que permite una reestructuración quizá, o que va a permitir una reestructuración y una adaptación de las compañías a esta nueva jornada laboral. ¿Ya? Porque claramente reducir la jornada a 40 horas, ¿no es cierto? Todos piensan va a tener un costo importante, especialmente en industrias que requieren una operación continua. Pero sí, probablemente va a haber que hacer algunos ajustes, pero hoy día con la flexibilidad que incorpora el proyecto, lo más probable es que, no sé si se puedan mantener exactamente las mismas condiciones, pero se va a poder adaptar. Entonces, hoy día la jornada laboral se define como el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios al empleador en conformidad al contrato. Y se entiende por jornada, ¿no es cierto?, es el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador, independiente que esté prestando servicios o no. O sea, si la persona está parada sin hacer nada, pero está a disposición del empleador, es parte de la jornada laboral, ¿ya? Tenemos la jornada ordinaria, la jornada extraordinaria. La jornada ordinaria son los 45 horas hoy día, ¿verdad? Antes de que la ley se publique y entre en vigencia, nosotros hoy día tenemos 45 horas que se pueden distribuir en un mínimo de 5 y un máximo de 6 días. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día no tenemos vigente lo de la jornada 4x3, ¿ya? Eso no está vigente hoy día, pero ya está vigente. Y la jornada extraordinaria es la que excede las 45 horas, ¿no es cierto? Y puede ser o la pactada contractualmente si es que fuese menor. O sea, por ejemplo, yo puedo pactar una jornada, hoy día yo podría tener una jornada de 40 horas. Y si esa es la jornada pactada en el contrato de trabajo, cualquier hora extra sobre las 40 horas sería pagada o debería ser pagada como una hora extraordinaria con el recargo del 50%. ¿Ya? Entonces, la jornada extraordinaria obviamente solamente se permite para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa, con un máximo de 2 horas al día y 12 a la semana. O sea, tenemos 48 horas mensuales que se pueden trabajar como horas extras. ¿Ya? Esto es algo que no siempre se cumple, pero obviamente tampoco hay tanto reclamo a nivel de trabajadores porque lógicamente en ese mes que van a trabajar más horas extraordinarias van a tener una remuneración más alta. O sea, nos ha tocado ver casos de trabajadores que ganan más por horas extraordinarias que por su remuneración. ¿Ya? Eso no debería ser, pero pasa. Y claramente hay una baja tasa probablemente de reclamo. O sea, si es que no va un inspector del trabajo y fiscaliza a la empresa y exige, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la legislación laboral en materia de hora extraordinaria y le impone una multa, probablemente la compañía va a decir, bueno, la multa me cuesta más o menos, no sé, son como de 60 UTM, ¿no es cierto?, son como 3 millones, un poco más, entonces, bueno, de repente dice, pago la multa y sigo adelante con mi pago de horas extra, tengo a mis trabajadores contentos y están haciendo una fila por trabajar más horas extra. No debería ser, pero es una práctica.
que se ve bastante. ¿Ya? Entonces, las horas extraordinarias se deben pagar con el recargo, como les decía, de a lo menos el 50%. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, en que hay empresas que tienen por contrato colectivo acordado pagar el 50 o el 65, el 70% sobre el valor ordinario. ¿Ya? Eso también son acuerdos que se puede llegar en las negociaciones colectivas. En cuanto a los descansos, ¿ya? Por ley tenemos a lo menos 30 minutos de descanso para la hora de colación. No se considera como tiempo trabajado, es decir, no es imputable a la jornada. No sé si se acuerdan, pero en la discusión de las 40 horas también se habló de si hacer o no imputable a la jornada a la hora de colación. Entonces, si la hora de colación era imputable a la jornada, ya estábamos bajando como a 35 o 36 horas. Entonces, nuevamente esa discusión avanzó y se llegó a la conclusión de que no era viable y que por tanto debía dejarse, como no imputable a la jornada, los 30 minutos o la hora de colación. ¿Ya? Otro ejemplo, que esto no está en la ley, ¿ya? Pero estos son pronunciamientos de la Dirección del Trabajo, el tiempo de cambio de ropa. ¿Ya? Hay muchos trabajadores que se tienen que cambiar ropa para poder prestar su servicio, para cumplir con la función que está establecida en su contrato de trabajo. Entonces, ese tiempo en que se cambian ropa, siendo ese cambio necesario para la prestación de un servicio, la Dirección del Trabajo ha entendido que se imputa a la jornada. ¿Ya? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en empresas productivas que los trabajadores tienen que entrar a una planta y tienen que cambiarse ropa para poder entrar a la planta, ponerse algunos elementos de seguridad, por ejemplo, ese tiempo está dentro de la jornada. Entre una jornada y otra debe haber a lo menos un tiempo de 12 horas de descanso, ya sea 12 horas de trabajo por 12 horas de descanso. Asimismo, los trabajadores tienen el descanso semanal, ¿no es cierto?, de los días domingos y los días que la ley declare como festivos, y esos días no pueden ser trabajados salvo para aquellas actividades autorizadas por la ley. ¿Ya? Igualmente hay excepciones a esta regla, ¿no es cierto?, como por ejemplo las jornadas exceptuadas de descanso dominical, que permiten que se establezca la jornada considerando los fines de semana, los domingos, los festivos. ¿Ya? El sábado, para todo efecto, es un día hábil porque igualmente la jornada se puede distribuir considerando el sábado. Pero, por ejemplo, si tenemos una jornada exceptuada de descanso dominical, finalmente lo que pasa es que considero el domingo dentro de la jornada. ¿Ya? Esto se usa mucho en el comercio. En el comercio es bastante normal, ¿no es cierto?, que los trabajadores tengan esa jornada exceptuada de descanso dominical y que luego tienen esos días compensados en la semana. Entonces trabajan, por ejemplo, de martes a domingo, tienen el lunes, después empieza la jornada de nuevo el miércoles, perdón, el martes, ¿verdad?, hasta el lunes siguiente, y así van trabajando los domingos y tienen que tener 2 domingos libres al mes, por lo menos. Exclusiones de la jornada. Esto también es otra norma bien relevante que se modifica ahora en el proyecto de ley de las 40 horas. Primero tenemos a los trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores. Ellos están excluidos de la limitación de jornada. Los gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Bueno, esta norma hoy día es como el cajón desastre, ¿no es cierto? El bolsillo payaso que todos usan para decir no, ninguno de estos trabajadores están afectos a la limitación de jornada. Ya, sin fiscalización superior inmediata es un concepto que puede ser un poco ambiguo. Lo mismo la facultad de administración, ¿no es cierto? Porque ¿qué vamos a entender por apoderados con facultad de administración? ¿Es aquel que tiene un poder para representar al empleador? Si es así, hoy día vamos a tener que tener todos poder para representar al empleador para poder caer dentro de esta norma o no. Porque ser gerente, ser administrador, ¿hasta qué punto me va a permitir estar dentro del artículo 22 excluido de la limitación de jornada? Entonces hoy día esa es la norma más utilizada para entender que las personas, los trabajadores no están o están excluidos de la limitación de jornada. Después, en los contratados para prestar servicios en su domicilio o en un lugar libremente elegido por ellos, agentes, comisionistas, vendedores. Probablemente esto tenga una razón práctica, porque es bastante complejo poder controlar, por ejemplo, al vendedor que va a marcar la tarjeta, no sé, se va a hacer su recorrido de ventas con clientes, ¿no es cierto?, y después vuelve, tiene que marcarla de nuevo, muy complejo, por lo tanto, también están excluidos. Los trabajadores de naves pesqueras, la misma idea. Los que prestan servicios por medios tecnológicos y los deportistas y trabajadores que desempeñan actividades conexas. Imagínense el ejemplo del penal de Alexis, que era algo comentado en las radios. Bueno, ¿qué va a pasar ahora si está Alexis a punto de meter un penal y se le acabó la jornada? Para el partido no puedo meter el penal, o sea, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, eso se mantiene, ¿ya? Lo que hace el proyecto es que restringe la primera mención, que son los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Elimina los segundos, los contratados para prestar servicios en su domicilio, ¿ya? Los trabajadores de naves pesqueras, los que prestan servicios por medios tecnológicos
probablemente respecto de ellos va a seguir utilizándose la misma regla, porque además lo que establece la norma nueva es que todo esto va a ser objeto de fiscalización de algún inspector del trabajo. Entonces, mi apreciación personal es que esto probablemente se va a judicializar, y la judicialización va a estar aquí. Eso va a ser el punto a discutir, ¿no es cierto? ¿Quién va a determinar si es que efectivamente un trabajador tiene o no fiscalización superior inmediata? ¿Es apoderado o no es apoderado? ¿Tiene facultades de administración o no tiene facultades de administración? ¿Ya? Entonces, eso creo que va a ser objeto de judicialización. Podemos estar tranquilos porque los partidos no van a terminar no van a terminar a las 5 de la tarde, se va a poder jugar hasta más tarde porque ellos quedan con la exclusión de la limitación de jornada. Acá, como ya les había anticipado, ¿no es cierto?, tenemos la jornada exceptuada de descanso dominical, que esta jornada se mantiene, pero claramente hoy día se aplica nuevamente lo de las 40 horas. Es decir, esta jornada exceptuada de descanso dominical siempre se mantenía en una extensión máxima de 45, ahora se puede continuar aplicando, pero con una extensión máxima de 40 horas. Básicamente, como les decía, se aplica a los establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público, ¿ya? Desde mi perspectiva, probablemente, y las horas trabajadas en domingo se pagan con un 30% de recargo. Entonces, desde mi perspectiva, quizás la jornada de 40 horas en este caso va a ser un poco compleja, pienso, de implementar. Por ejemplo, para los trabajadores de mall, lo más probable es que eso tenga que redistribuirse de alguna forma, porque en general los contratos que tienen las tiendas con los malls, ¿no es cierto?, los malls les cobran una multa por cada hora que está cerrada la tienda. Entonces, esa me imagino que va a tener algún grado de complejidad implementar la rebaja de la jornada. Los deportistas, como les decía, también tienen esta norma exceptuada de descanso dominical, claramente tienen una actividad más intensa en los fines de semana, las naves y los puertos, y en los casos de fuerza mayor. También tenemos hoy día las jornadas excepcionales, las cuales igualmente se mantienen. Las jornadas excepcionales, ¿no es cierto?, son las que se establecen reglas distintas que la legislación no recoge, y que, dada la realidad de la operación, requieren establecer una regla distinta. Se requiere autorización de la Dirección del Trabajo y se tiene que acreditar ciertas circunstancias para que efectivamente se otorgue la posibilidad de prestar servicios bajo esta jornada excepcional, que es que pernocten los trabajadores en el lugar de trabajo, que se encuentre ubicada fuera de los límites urbanos de la ciudad, y que estén fuera de centros urbanos, que en el fondo la actividad se desarrolle fuera de centros urbanos, la faena o el sector productivo. Claramente este es el ejemplo clásico de la minería. Hoy día lo que establece el proyecto de las 40 horas es que igualmente respecto de las jornadas excepcionales van a poder continuar con la jornada excepcional, ¿no es cierto?, pero se establece un límite máximo de 42 horas, ¿ya? Lo comento porque en general lo que hemos visto con nuestros clientes, las jornadas excepcionales tienen un problema respecto del feriado, ¿ya?, respecto a las vacaciones. Porque claro, si una persona está en una jornada 7x7, o sea, trabaja 7 días, tiene 7 días de descanso. Y esa es su jornada laboral, pero igualmente se van devengando los días de feriado, ¿no es cierto? Entonces, si una persona tiene 7 días de trabajo, 7 días de descanso, ¿verdad?, se puede tomar, qué sé yo, 5 días de vacaciones y ya tiene prácticamente 2 semanas. Entonces, la provisión de vacaciones que tienen las empresas con trabajadores en jornada excepcional solo crece y crece y crece, porque los trabajadores no se quieren tomar más vacaciones porque ya tienen en su jornada incorporados 7 días de descanso. Entonces, ese es un tema que encuentro que puede tener una complejidad, y que se van a tener que establecer incentivos para que la gente efectivamente se tome las vacaciones, porque en esos casos es muy probable, si yo estuviese en una jornada 7x7, no me tomaría ni un día y diría, bueno, voy a acumular todo este bolsón cuando mi contrato termine. O sea, es finalmente un ahorro, un depósito a plazo prácticamente, ¿ya? Entonces creo que ahí hay una complejidad de la que obviamente la ley no tenía por qué hacerse cargo tampoco, pero porque es un asunto práctico, pero probablemente sea un tema a tener en consideración. ¿Qué pasó cuando cambió la legislación de 45 a 48? ¿Ya? También se dijo en muchas oportunidades que esto iba a afectar la contratación, ¿no es cierto?, que iba a aumentar el desempleo porque iban a subir los costos de contratación, o el costo laboral iba a ser más alto, por lo tanto iba a aumentar el desempleo. ¿Pasó o no pasó? Según estudios, no hubo destrucción del empleo. Es decir, no vamos a estar peor, no sé si estemos mejor, ¿ya?, pero probablemente nos mantengamos.
eso fue más o menos lo que pasó en la época en que se cambió de 48 a 45. Yo me acuerdo en esa época era ministro del Trabajo Osvaldo Andrade y él impulsó esta regla junto con la ley de subcontratación, que yo creo que pasó, no sé si pasó piola esto, pero fue lo más suave porque la ley de subcontratación fue bastante extrema en su momento. Me acuerdo de un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo que entendió que eran todos trabajadores, que eran trabajadores de Codelco, todos los contratistas, que fue una locura. Y ese dictamen se modificó claramente porque era imposible entender que todos los trabajadores de los contratistas de Codelco eran trabajadores internos de Codelco. Pero no se acabó el mundo, por lo tanto, hoy día, o sea, no se acabó el mundo, por lo tanto, podríamos estar más optimistas de haber tenido esta experiencia anterior, de que ahora tampoco se va a acabar. No sabemos si va a mejorar, esperemos que no empeore. No soy tan optimista como Alberto. Pero creo que es algo bastante querido por la sociedad en general. Es decir, todos quieren más tiempo libre, todos quieren tener una jornada laboral menos extensa, todos quieren más tiempo con la familia, todos quieren un balance, todos queremos un balance entre la vida familiar y la vida laboral. ¿Se va a lograr eso con la reducción de la jornada? Bueno, yo pienso que si una persona, nuevamente digo que no soy tan optimista como Alberto, pero pienso que si una persona que se demora 2, 3 horas en llegar a su lugar de trabajo, bueno, va a tener una hora más va a poder llegar a su casa una hora antes, o sea, levantar un poquito más tarde, pienso. Que si uno lo mira, bueno, digo, claro, va a mejorar, esperemos, en algo esa calidad de vida. Pero media hora más o media hora menos en la mañana, no sé. Para mí no lo encuentro tan impactante, pero me imagino que para la gente que lo vio, que lo sufre prácticamente, puede ser que sí. Espero que tenga esa incidencia y que se pueda lograr ese objetivo de compatibilizar un poquito más la vida laboral con la vida familiar. Bueno, ¿qué propone el proyecto? ¿No es cierto? Sin más darles la introducción. ¿Qué propone el proyecto? ¿No es cierto? Primero que todo propone una gradualidad de su entrada en vigencia. O sea, el primer año tendríamos 44 horas. Y eso es bastante sencillo, probablemente no haya un impacto al primer año, ¿no es cierto? 42 horas en el tercer año y en el quinto año las 40. Como decía Alberto, ya hay bastantes empresas que tienen hoy día jornadas inferiores a las 45 horas. Ya hay empresas que tienen 40, hay empresas que tienen 41, 42 horas, y esas empresas probablemente no les va a costar mucho adaptarse, porque es un poquito nomás todos los días que tendrían que reducir su jornada, ¿verdad? Por otra parte, el gobierno impulsó el sello 40 horas. ¿Ya? Entonces, con ese sello 40 horas, las empresas que estaban adscritas o que estaban con la jornada de 40 horas tenían acceso a ciertas tablas y otro tipo de prestaciones que efectuaba el gobierno respecto de la jornada laboral. ¿Ya? Entonces tenían como una especie de auspicio del gobierno por estar bajo este sello de 40 horas. Luego tenemos las modificaciones al inciso segundo del artículo 22, que ya habíamos adelantado, que reduce el número de circunstancias en las cuales se puede entender que un trabajador está excluido de la limitación de jornada. Ya, como les decía, mi mirada de esto, así muy sin tener sin poder ver el futuro, sin tener una bola de cristal de qué es lo que va a pasar, pero creo que esto se va a tender a judicializar. Mucho más de lo que existe hoy día, porque hoy día existe una práctica bastante aceptada a nivel laboral de que los trabajadores administrativos, profesionales, están todos excluidos de limitación de jornada. ¿Seguirá eso así? No lo sé. Yo creo que puede ser que sea un poco más controvertido. No creo que siga como está hasta la fecha. Cuando dice que se va a judicializar antes de o sea, que se inscriba la ley o ya con la ley nueva. Ya con la ley nueva, sí. Con la ley nueva lo que pienso es que es más probable que alguien pueda decir, pero es que yo no tengo fiscalización superior inmediata, aunque mi contrato diga que sí, voy a controvertir esto, voy a reclamarlo en tribunales. Y el tribunal va a ser el llamado a determinar si efectivamente concurren o no en la especie las circunstancias que establezcan, que permitan acreditar que la persona no tiene fiscalización superior inmediata o que representa al empleador, que sea un gerente, un apoderado que tenga facultades de administración. Entonces pienso que probablemente hay una mayor fiscalización en ese punto, que hoy día no existe prácticamente. Es muy poco lo que se fiscaliza a nivel de dirección del trabajo, no fiscalizan mucho. O sea, si tú te fijas, este análisis viene un poco de cuando nos toca revisar empresas, hacer un due diligence laboral, ¿no es cierto? Es bastante usual ver contratos de jefaturas para arriba que no tienen limitación de jornada, ¿no es cierto? Entonces, las jefaturas muchas veces no tienen facultad de administración y tienen fiscalización superior inmediata.
por lo tanto, efectivamente deberían tener jornada, no deberían estar excluidos del límite de jornada. Entonces, esa es una materia que pienso que va a tender a judicializarse con la nueva ley. Hoy día no está muy judicializada, no es algo que se vea en general en los juicios laborales. Nadie reclama porque dice, oye, yo no tengo fiscalización, o sea, yo tengo fiscalización superior inmediata o no tengo facultades de representación, por tanto debería tener jornada. No he visto que eso se reclame en tribunales hoy día. Por eso pienso que ahora puede existir un pie de judicialización en esa materia. Esto es el primer día que publica la ley, ¿no? Claro, una vez entrada en vigencia, pero es relativo porque tenemos 44 en el primer año, o sea, por solo una hora. Es cumplir el primer año. 44 horas, ¿no? Yo entiendo que se publica la ley, entra en vigencia y hay un periodo de vacancia, no me acuerdo exactamente si es que a cuánto asciende, no te podría decir, no me acuerdo, pero sí, yo entendería que ese primer año entra en vigencia va a ser como una especie de marcha blanca y va a reducir la jornada. Bueno, también tenemos la adaptabilidad de la jornada para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado un menor de 12 años. ¿Ya? Entonces acá lo que se establece son bandas y que permiten que las personas que tienen a su cuidado menores de 12 años, ya sean los padres o aquellos que tengan el cuidado personal de esos menores, que puedan atrasar o adelantar la entrada a sus labores. ¿Ya? Entonces eso significa que si yo entraba a las 8, a lo mejor voy a poder entrar a las 9. Obviamente voy a tener que salir una hora después, pero se permite un margen de hasta 2 horas. Es bastante similar al permiso de alimentación que tienen las madres con hijos menores de 2 años, que pueden adelantar o que pueden atrasar el ingreso, ¿ya? Y consecuentemente se completa la jornada en 2 horas antes o 2 horas después. Por otra parte, otra novedad que trae la ley, ¿no es cierto?, es la compensación del trabajo en horas extraordinarias con días compensatorios adicionales. ¿Ya? Esto es una novedad, porque hoy día solamente se puede pagar el recargo de las horas extras. Ya la ley, el proyecto de ley o ya prácticamente ley, permite que se compense con días de feriado. ¿Ya? Entonces, ya el empleador no va a estar obligado solamente o sea, puede elegir, o paga el 50% del recargo, o da días compensatorios de feriado que pueden ser hasta 5. ¿Ya? Lo interesante es que esos días compensatorios de feriado se computan igual, o las horas compensatorias, ¿no es cierto? Esas horas extraordinarias, como se recarga el 50% respecto al valor hora, para el cómputo de los días de feriado igualmente se considera 1,5 horas. ¿Ya? Entonces, 1,5 hora extraordinaria que la computo para efectos de calcular los 5 días compensatorios de feriado. También está el establecimiento de ciclos de 4 semanas que promedian 40 horas. Es decir, el año tiene 13 ciclos de 4 semanas. ¿Ya? Entonces, en todos esos ciclos, el promedio trabajado tiene que ser 40 horas. Vamos a ver un poquito más adelante en una tabla cómo podemos entender un poco eso. Entonces, por ejemplo, tenemos una semana en que se trabajan 45 horas, otra en que se trabajan 30 y algo, y así hasta llegar al promedio de 40 al mes, o en el ciclo en realidad, porque no son meses, son ciclos de 4. ¿Ya? Y esta flexibilidad laboral para distribuir la jornada laboral semanal en 4 días. ¿Ya? Ahí en el fondo lo que se modificó es que la jornada se puede distribuir, en lugar de en 5, se puede distribuir en 4 o 6 días. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla que permite ver qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, con una jornada semanal de 40 horas en un ciclo de 4 semanas. ¿Ya? Entonces, si trabajamos todos los días 8 horas, tenemos un promedio mensual de 40. Ese es como el escenario base, el más fácil. ¿Ya? Después tenemos otras semanas donde la ley también permite, ¿no es cierto?, fijar semanas dentro de estos ciclos en que se puede trabajar hasta 45 horas. Eso es lo máximo que se puede trabajar en una semana sin acuerdo sindical. ¿Ya? Igualmente, si el trabajador está afiliado a un sindicato, va a requerir acuerdo del sindicato para poder trabajar 45 horas en alguna de las semanas del ciclo, de 4 semanas. Si es que quiero trabajar más, lo puedo hacer con acuerdo del sindicato y en ese caso el tope llega hasta 52. ¿Ya? Pero acá en un ejemplo, ¿no es cierto?, si quiero un promedio mensual de 40, puedo tener 2 semanas de 45 y otras 2 semanas en que tendrían que trabajar los trabajadores prestar servicios por 35 horas para poder llegar a promediar 40. ¿Ya? También podría tener otra jornada, o sea, podría tener, por ejemplo, sin trabajar el viernes, ¿no es cierto?, trabajar 10 horas todos los días, que es también parte de lo permitido, y así nuevamente llego al promedio de las 40. ¿Ya?
también puedo puedo establecer una jornada más o menos random en la medida que llegue siempre al promedio mensual de 40 horas. O sea, podría tener días con horarios diferenciados, con gente que trabaja 5 horas, 6 horas. Probablemente sea mucho más complejo administrar. Pero de que se puede, ¿ya? O sea, hoy día estaba pensando en esto en la mañana y claro, lo que se me ocurre es que, por ejemplo, en empresas operativas que hoy día trabajan con 45 horas, probablemente la forma de adaptarse será estableciendo siempre ciclos que tengan 45 y que son así como que se van traslapando, de manera que siempre tengo gente prestando servicios 45 horas. Entonces, hacer coincidir eso quizás tenga alguna complejidad inicial, pero ya andando la máquina, ¿no es cierto?, va a ser como una especie de bicicleta de que siempre tengo gente trabajando 45, ¿ya? Entonces voy superponiendo ciclos. Y tengo grupos de trabajadores, ¿no es cierto?, con 45, 40 y así. Perdón, 45, 35. Aquí, con acuerdo sindical, ¿no es cierto?, podemos llegar hasta las 52 horas en hasta 2 semanas, ¿ya? Claramente, eso implica que, que hay 2 semanas en que se va a poder trabajar bastante menos para poder llegar de nuevo al promedio de las 40. Pero nuevamente se puede hacer un poco, o pensando en alguien que va a estar a cargo de armar las jornadas laborales o armar los turnos, ¿no es cierto?, probablemente va a tener que pensar en grupos de trabajadores y establecer ciclos que se van traslapando. Entonces tengo un ciclo, parte el ciclo o el grupo 1, qué sé yo, parte, ¿no es cierto?, en el primer ciclo y ese ciclo se traslapa con el otro, entonces siempre tengo gente trabajando 52 horas. Por ejemplo, esto se me ocurre en la mañana pensando que esa sería un poco como la forma de poder armar el esquema. Mejorar la productividad, mejorar la calidad de vida, son preguntas que dejo, no está 100% claro, no hay mediciones hoy día, ¿ya? Esperemos que sí, de verdad, de todo corazón. Espero que efectivamente mejore la calidad de vida, también que mejore la productividad, que principalmente es el problema que tenemos, ¿no es cierto? Que tenemos productividad que no es tan alta, ¿ya? Una de las cosas que se señalaban como antecedente o para promover esta ley era que iba a aumentar la productividad porque la gente va a estar más motivada a hacer el trabajo en menos tiempo, va a sacar menos la vuelta, va a hacer su trabajo más rápido para tener más tiempo libre. Les dejo la pregunta, yo la verdad no sé, no sé si eso sea así. Quiero creer que sí, pero la realidad tendrá que decir, la realidad tendrá que hablar después de un tiempo de que esta ley ya esté en vigencia. ¿Ya? Esperemos que sea así, esperemos que efectivamente la gente haga su trabajo en menos tiempo para que pueda tener una mejor conciliación de vida laboral y familiar y que además aumentemos la productividad, que sería el objetivo buscado con la nueva legislación. Va a mejorar la calidad de vida, bueno, ahí están los índices de calidad de vida urbana, ¿no es cierto? Y hay ciertas comunas que tienen la mejor calidad de vida urbana, otras que no tienen tan buena calidad de vida urbana. Para mí, esto tiene mucho que ver más que con las condiciones laborales, tiene que ver con el transporte, con cuánto me demoro en llegar a mi lugar de trabajo. Ya creo que ese es un tema muy relevante que finalmente no tiene que ver con el proyecto de 40 horas. ¿Ya? Porque si a lo mejor tengo una jornada de 40 horas, pero nuevamente me demoro 3 en ir, 3 en volver, o 1,5 y 1,5, son 3 horas al día arriba de una micro, o arriba del metro, o aun cuando sea en el transporte particular, igualmente son 3 horas que en lugar de estar trabajando, estar pasando tiempo con la familia, ¿no es cierto?, estoy desplazándome a mi lugar de trabajo. Esperemos que sí, nuevamente seamos optimistas como Alberto. Y sí. De todas maneras, en el lado optimista, sí, creo que en una de las modalidades que mostraste, que es la jornada de 10 horas en el promedio de 40, implica no trabajar el día viernes o el día lunes, el día que sea, es un tremendo incentivo. Sí. Es un tremendo incentivo y es súper disruptor respecto a lo que es el mercado laboral hoy día. El espacio de las 48 horas a las 45 fue poquito, por así decirlo, no, en términos de la distribución de la jornada de la semana no se notaba tanto. Pero tener un día más, realmente, fin de semana largo de por vida, si uno piensa para sector importante de la economía, que pueden ser servicios, ámbitos profesionales, administrativos, etcétera, yo sí creo que puede haber un impacto importante en la productividad en términos de concentrar la jornada, o sea, concentrar la productividad dentro de los 4 días. Es muy grande. Entonces, efectivamente, aquí hay un factor como a destacar que es muy disruptor y distinto, y también lo hemos conversado con nuestra red afuera, donde
estas experiencias han funcionado y se han puesto un poco las pilas para salir rápido. Como Sí, entiendo. sí. O sea, es un Osvaldo. En el fondo, el incentivo de un Osvaldo puede ser muy importante. Esperemos que sí, porque también tengo mi lado optimista, no crean. No, también creo que esto de todas maneras va a ayudar a mejorar el balance de la calidad de vida, especialmente como dice Andrés, la jornada reducida. O sea, una jornada de 4 días realmente es como el sueño del pibe, así que ojalá que en Chile tengamos nuestro Osvaldo y el viernes no... Un comentario es claro, cuando pasó de 48 a 45, Que le voy a poner el micrófono para que se escuche online también. Perfecto. Si hablan y se lo pueden entender. Y a lo mejor lo podemos también revertir, pero cuando pasó de 48 a 45 había dos situaciones que hoy día no o existían, pero no de la misma forma, ¿cierto? La tecnología no era la que tenemos hoy día. Sí. Y el fenómeno migratorio, si bien existía, estaba focalizado Sí. de una manera distinta a la que existe hoy. Yo veo que si se implementa esa alternativa del viernes, el fenómeno migratorio, todo el mundo va a querer venir a vivir a Chile. Sí, claro, o sea, y lo digo de verdad. Es decir, este tipo de cosas son las que mueven a veces la aguja de estos temas. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Sí. Sí, bueno, existe el ejemplo de Gran Bretaña que están fuertemente en la discusión de implementar la jornada de 4 horas, pero al mismo tiempo están limitando la inmigración. Entonces, no sé si sea contraproductivo en este sentido, pero muy importante rescatar lo que tú comentaste del ambiente tecnologizado, que requiere que las personas tienen que trabajar mucho más concentradas, porque hoy en día lo que antes era la elaboración, la ejecución, hoy en día es más bien la toma de decisiones, porque uno tiene mucho más apoyo tecnológico. En este sentido, encuentro mucho más práctico la jornada de 5 días, pero con mucho menos horas, porque uno puede trabajar mucho más concentrado, en vez de la otra versión de trabajar 10 horas por 4 días. Es como relativo, no sé qué es mejor. Sí. Probablemente dependa de la actividad, va a depender mucho del sector. ¿Alguien más quería comentar por allá? Hay un comentario en el... Sí. La discusión de proyectos habló harto del comercio y la posibilidad de que extiendan sus horarios de colación para así alargar la hora de salida. ¿Qué habla la ley sobre esto? No habla, lamentablemente no se refiere al punto. Tengo 2 preguntas. Se voy a tomar el micrófono. Sí, obvio. La primera tiene que ver con el régimen 4x3. Este régimen de 4x3, suponiendo que no hay sindicato, es de común acuerdo, es una, comillas, imposición que puede pedir el empleador o es un derecho que puede pedir el trabajador. Esa es la primera. Es de común acuerdo, ya, ok. Se puede concertar, se puede abordar. Perfecto. Y la segunda pregunta es, suponiendo que la ley se promulga el 1 de mayo, ¿cierto? Que es lo esperado, que estamos a la vuelta de la esquina, digamos. ¿Qué pasa con los contratos de trabajo en términos generales? ¿Hay que hacerlos de nuevo, de acuerdo a la nueva ley? ¿Hay que hacer adendum? ¿Y qué pasa con los artículos 22 que no estarían en regla de acuerdo a la nueva ley? ¿Hay que eliminarlos? Primero el contrato en general. Entra en vigencia la ley, nosotros las leyes regionales se aplican hacia los futuros y si hay algún contrato que tenga una discusión distinta, se va a entender que se ajusta. Normalmente recomendamos la suscripción de anexos, pero ya todos saben que esta ley va, así que todos van a estar probablemente entendiendo que ya son 40 horas y no 45. Ahí vamos a seguir la parte. Eso por una parte. En segundo lugar, respecto de los contratos que tienen la cláusula que el trabajador está excluido de la limitación de jornada, depende acá si queremos ser más proactivos o más reactivos. ¿Ya? Una alternativa sería, si la cláusula dice el trabajador está exento... Perdón, que no se escucha ese online. Si la cláusula dice el trabajador está excluido de la limitación de jornada conforme a lo establecido en el artículo 22 del Código del Trabajo, ¿ya? Una alternativa sería no hacer nada y esperar que se judicialice, ¿ya? Esa es siempre una alternativa. La otra alternativa es
hacer una revisión y decir, bueno, en realidad, no sé, tengo, qué sé yo, una plantilla de 500 trabajadores. Y de esos 500 trabajadores tengo a 400 con artículo 22, sabiendo que en realidad hay 100 que deberían tener jornada. Entonces, otra alternativa es decir, bueno, nos vamos a poner colorado y los vamos a pasar a jornada o no. Ya esa es una decisión estratégica a nivel compañía. Ya, entonces, creo que está un poquito ahí. O sea, si la empresa quiere irse a la posibilidad de decir, bueno, en realidad reconozco que estos trabajadores no están dentro de los excluidos de limitación de jornada, voy a modificar sus contratos, vamos en la jornada, lo vamos a establecer, y les pagaré las horas extras si es que corresponde. O les daré los días de feriado compensatorio según lo que establece la ley. Esa creo que es una decisión quizás más estratégica. O sea, la ley, ¿no es cierto?, dice lo que dice, que son trabajadores sin fiscalización superior inmediata y que sean agentes, apoderados o representantes del empleador. Entonces, pienso que el análisis que hay que hacer a nivel de empresa es decir, bueno, de todos mis trabajadores, ¿cuántos efectivamente cumplen con estas circunstancias para dejarlo excluido de la limitación de jornada? Y los que no cumplan, por ejemplo, pasa mucho que administradores, como entendiéndose como trabajadores o administradores, que es lo que dice la ley, se entiende como trabajadores administrativos, ¿no es cierto? Entonces, los trabajadores administrativos, ¿están o no están? En algunos casos estarán, en algunos casos no van a estar. Entonces, en esos casos en que no estén, los vamos a pasar a la jornada, es la decisión que tiene que tomar la empresa, creo yo. Respecto a las horas extra, la decisión de que sea compensado con horas o con días o que sea compensado con plata, ¿es de la empresa? Sí, es decisión de la empresa. Ahora, el compensarlos con plata es más caro que darle los días. Espérame, no. Ay, tenía una lámina donde mostraba un poquito esa, pero creo que me quedó en la otra presentación. Pero después se las podemos compartir con esa lámina incluida. Había, y no era poca la diferencia, era como un 25%. Era más caro pagarle las horas extra en un 25% respecto de darle los días. ¿Ya? Ahora, el asunto es que cada 6 meses, si el trabajador no se tomó esos días, porque tiene 6 meses para tomarse esos días compensatorios, el trabajador. Okay. Una vez que se incurrieron las horas extraordinarias, y se acordó que finalmente se van a compensar, el trabajador tiene 6 meses para tomarse esos 5 días. ¿Ya? Si no se los toma, ¿no es cierto?, después se tienen que pagar como feriado cuando termina el contrato. Y en ese caso se computan es 1,5 horas en lugar de solo una. ¿Ya? Entonces, claro, el control para que esos días efectivamente se los tome el trabajador, ¿no es cierto?, y no se vayan acumulando como feriado, va a ser muy relevante, porque si no vamos a volver al mismo problema que tienen las empresas con jornada excepcional, que es que los trabajadores van acumulando días de feriado y hay una provisión de vacaciones gigantesca. Entonces, también es una materia que se ve bastante en la revisión de empresas, porque claramente es un pasivo gigante. Entonces, como que financieramente puede verse no tan bien, pero en realidad es algo que es una consecuencia de la práctica de la operación de la empresa. Entonces, ese creo que es un desafío importante, va a ser un desafío importante. Esto de los ciclos de 4 semanas, naturalmente empieza a correr cuando lleguemos a las 40 horas. Claro, ahí en el fondo, cuando lleguemos a las 40 horas, yo entiendo que igualmente vas a poder usar los ciclos antes de 40 horas. O sea, entendería que si la restricción o la aplicación gradual es bajar un año 44, ya no sé, porque esto probablemente se va a regular vía dictamen. ¿Ya? Es una pregunta muy interesante. Me imagino que la Dirección del Trabajo interpretará y dirá, bueno, el primer año, como bajamos a 44, el promedio son 44, claro. Pero la ley no lo dice. ¿Ya? Y la otra pregunta, la limitación de las 2 horas diarias extras. En el caso de que se opte por una jornada de 10 horas diarias en 4 días, ¿eso se mantiene? En ese caso, las 10 es lo permitido por la ley, porque las jornadas hoy día son de 8. Entonces, el máximo son 10 horas. Claro, pero ahí si mantuviese, serían 12. Claro. Y además, habrían 2 días disponibles, viernes y sábado, para estas 6 horas. Claro, que son, sí, la Dirección del Trabajo dice que son 7:30.
En el Claro. fondo, si tienes la jornada distribuida en 5 días, hoy, si tienes la Claro. jornada distribuida en 5 días y trabajas horas extras el sábado, tienes máximo 7:30 Claro. y tienes que imputar tienes que imputar las horas extras que trabajaste en la semana. Exacto. Entonces, entendería que hoy día, con esta normativa, se debería aplicar manteniendo Esos límites. ese marco, claro, ese marco conceptual. Ya. Sí. Ok. Porque Ya. no hay modificaciones al respecto. Sí, eso se va a ver, se va a ver después Sí. en los dictámenes. Gracias. Perdón. Las preguntas de las preguntas de Sol dice si la ley también rige para el trabajo 100% online. Sí, también rige para el trabajo 100% remoto. De hecho, también aplica, por ejemplo, aprovecho aquí de saltarme de tema, pero para la reciente ley que regula a los trabajadores de plataforma. Ya para los trabajadores de plataforma, lo que establecía la ley de garantías básicas era que tenían máximo de 180 horas por mes, que también tienen, por ejemplo, los choferes de la locomoción colectiva, y en ese caso se bajó a nivel horario. Entonces, de 180 pasaron a 172. Los choferes pasaron de tener 180 horas a tener jornada de 40 horas semanales. Entonces, cambió de mensual por hora a semanal. Bueno, eso es un poco para cerrar el tema de las 40 horas, así que esperemos que mejore la productividad y que haya una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Porque ahora vamos a pasar a otro tema que, como también anticipó Alberto, ¿no es cierto? Laboralmente hay mucho en el mercado hoy día, o hay mucho a nivel de políticas públicas, hay muchos temas que se están revisando. ¿Ya? Quizás dado todo la efervescencia social que está ocurriendo hoy día, la gente demanda por mejores remuneraciones, por más tiempo libre, y eso se refleja en las políticas públicas que, como también señalaba Alberto, van un poco más lento quizás de los cambios que la sociedad va requiriendo. Entonces, otra materia importante es la gratificación legal. ¿Ya? La gratificación legal, también hay un proyecto de ley en curso, ha estado quizá un poquito stand-by, principalmente porque las 40 horas opacó a varios otros proyectos que estaban en curso, pero no me parece que sea menos importante, y que probablemente esto también en algún momento va a ser el foco de la ministra del Trabajo. Hoy día está en pleno con la reforma previsional, ¿no es cierto? Además de ya que se aprobaron las 40 horas, probablemente el foco siguiente sea la reforma previsional, pero creo que esto también en algún minuto va a reactivarse. Ya, entonces la gratificación legal hoy día se aplica a todas las empresas que tienen fines de lucro y que obtengan utilidades en su ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo se cumple? También esto es bastante conocido, es ampliamente aplicado en el mercado, que las empresas pagan la gratificación distribuyendo el 30% de la utilidad líquida del ejercicio, con ciertos ajustes, ¿no es cierto?, en forma proporcional a sus trabajadores, según cuánto vale la remuneración del trabajador en el costo total de remuneraciones de la empresa. ¿Ya? Y la utilidad líquida es determinada por el servicio con ciertos ajustes, como les decía, que es que se suman las pérdidas, se ajusta la depreciación, si es que fue acelerada, depreciación normal, y se resta el 10% del capital propio tributario. ¿Ya? Eso es lo que tenemos hoy. Pero, claramente, ¿no es cierto?, sabemos que hay como un 80% de las empresas, la estadística creo que es 79, algo, de las empresas que pagan la gratificación conforme al 50%. Esto es abonando el 25% de la remuneración mensual con tope de 4.75 ingresos mínimos mensuales, ¿no es cierto? Entonces, con esta obligación, o con el cumplimiento de la obligación bajo esta modalidad, se exime de distribuir el 30% de la utilidad. ¿Ya? Hoy día esto se paga prácticamente en forma garantizada. De alguna forma, ¿no es cierto?, las empresas lo que hicieron fue tomar la remuneración mensual del trabajador y hacer una especie de gross down. O sea, si mi sueldo base era 1 millón de pesos, ¿no es cierto?, y acordé con mi empleador un líquido determinado, para llegar a ese líquido le sumo la gratificación, siendo para la empresa prácticamente un costo hundido, ¿no es cierto? Entonces, la gratificación se desvirtuó un poco en el sentido que el fin último que tenía era gratificar o hacer partícipe a los trabajadores del resultado de la empresa. Entonces, dado eso, es que surgió este proyecto de ley que lo está llevando adelante hoy día Tucapel Jiménez. Ya, pero como les decía, está un poquito stand-by y quedó quizá opacado por las 40 horas. Hoy día, con un ingreso mínimo de 410.000 pesos, tenemos una gratificación anual de casi 2 millones, 1.950.000 prácticamente,
que dividido por 12 son 162.292, y si ustedes ven su liquidación de remuneraciones, dice sueldo base, gratificación, y sobre esa suma se descuentan las cotizaciones previsionales y después el impuesto único según la categoría, ¿ya? Entonces está incorporado a la remuneración mensual. Por otra parte, la gratificación se tiene que ajustar al ingreso mínimo mensual vigente el 31 de diciembre de cada año, porque es una remuneración de carácter anual. Entonces ahora están 410, pero la última ley que aumentó el ingreso mínimo a 410, perdón, la que fijó el ingreso mínimo en 400, establece que ahora en abril el presidente tiene que mandar un proyecto que incremente el ingreso mínimo nuevamente. Eso todavía no pasa, pero dentro de abril lo tiene que hacer. Entonces, bueno, ya la CUT, el Partido Comunista dijeron 500.000 mínimo, ¿ya? No creo que lleguen a 500, pero yo creo que va a haber un incremento que mi idea es, o mi mirada quizás son 430. No sé si lleguen a 450 todavía. Yo creo que deberían dejar margen para fin de año, porque seguro va a haber otro reclamo por un aumento del ingreso mínimo, entonces pienso que en esta oportunidad deberían llegar a 430. Eso es lo que yo trataría de hacer. Y eso obviamente va a impactar en la gratificación actual, o sea, no necesitamos una nueva ley para que suba el costo laboral de 4 días a 4.30, multiplicarlo por 4.75, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a una gratificación un poquito más alta. Bueno, ¿qué dice el boletín que les comentaba recién? ¿No es cierto? Este boletín está en el segundo trámite constitucional, está en el Senado, en la Comisión de Trabajo, ¿no es cierto? Y establece una gratificación fija, pero ahora el tope ya no es de 4.75 ingresos mínimos, es de 6, ¿ya? Y esta se complementa con otra variable que depende de las utilidades de la empresa. Ya no es el 30%, ahora va a variar según la facturación, no la utilidad, perdón, la facturación, y de 2.400 a 24.999 es un 8% el que se distribuye, de 25 a 99.000 un 10%, y de 100.000 y sobre 100.000, ¿no es cierto?, de 100.000 en adelante, se distribuye un 15%. Claramente se imputa lo que ya se pagó, o sea, esos 6 ingresos mínimos que se sumaron a la remuneración mensual, se imputa. Si la empresa no tiene utilidades, no se distribuye, ya se entiende que se pagó lo otro, y las empresas que facturen menos de 2.400 están solamente obligadas a los 6 ingresos mínimos. ¿Ya? Esta, que es la distribución de utilidades en estos porcentajes, tiene un tope de 20 ingresos mínimos y se distribuye por partes iguales. ¿Ya? O sea, se toma la utilidad y se distribuye partido en el fondo por el número de trabajadores. No hay una proporcionalidad. Se excluyen, eso sí, de esta obligación los gerentes y administradores. ¿Ya? Entonces, el tope de 20 ingresos mínimos son hoy día 8.200.000 por trabajador y se distribuyen en partes iguales. ¿Ya? Entonces, da lo mismo la remuneración que tenga el trabajador, cualquier trabajador, independiente de su remuneración, podría llegar a recibir hasta los 8.200.000. Los 6 ya están subsumidos dentro de esto, o sea, no es que reciba 26, ya son 20. Y bueno, haciendo un comparativo de qué es lo que pasaría o qué es lo que tenemos hoy día y qué es lo que tendríamos con el proyecto de ley, hoy día tenemos que el ingreso mínimo son 410.000, por lo tanto tenemos esos topes anuales y en cuanto queda en el mensual. ¿Y cómo se calcula? Si es que distribuye el 30% de la utilidad pagando la gratificación del 47%. ¿Ya? Entonces tengo el 30% y es la renta líquida imponible más las pérdidas de ejercicio anterior, las tengo que sumar si es que las resté. Le sumo la diferencia de depreciación normal versus acelerada y le resto el 10% del capital propio tributario. La gratificación mensual, y es en proporción a la gratificación, a la remuneración. En el proyecto de ley tengo lo mismo, pero respecto del ingreso mínimo ya no son 475, son 6, por tanto la gratificación mensual serían 205.000. Ya hay 38.000 pesos más o menos de diferencia, no, 40 en realidad, 40 y algo mil de diferencia por trabajador con esto vigente. Tengo 8, 10 o 15% de distribución de utilidades y en este caso, perdón, de facturación, toda la razón, según facturación.
Y para determinar, ¿no es cierto?, la base de la distribución o sobre qué aplico ese porcentaje, es la renta líquida imponible más las pérdidas de ejercicios anteriores menos las diferencias de depreciación, y se elimina en el proyecto la resta del 10% del capital propio tributario. ¿Ya? Eso ya no se aplica, no se hace ese ajuste. Y el total a pagar se divide entre todos, sin proporcionalizarlo por la remuneración. Bueno, ese es el proyecto. Hoy día, como les decía, está en el segundo trámite constitucional, pero creo que hay que estar atentos porque probablemente se reactive en algún momento, ¿ya? Y el foco del proyecto es que la gratificación de alguna forma se desvirtuó, dado que se incorporó en la remuneración ordinaria y mensual del trabajador. Entonces, el objetivo es volver a darle ese carácter de participar al trabajador o hacer participar al trabajador en la utilidad que obtenga la compañía, es decir, en el resultado. Cómo le fue a la compañía, que eso también se vea reflejado en cómo le fue al trabajador. Y por último, pero no menos importante, el temazo que viene ahora, ¿no es cierto?, es la reforma previsional, ¿ya? Acá un poquito como cuáles son los costos actuales. ¿Ya? Las cotizaciones previsionales obligatorias, tenemos las obligatorias del trabajador y las obligatorias del empleador, ¿ya? Y están ahí, ¿no es cierto?, con los topes en UF y en pesos, que lamentablemente sigue subiendo. Hoy día tenemos 2.009.000, la 81,6, y 122,6, que es el tope de cesantía, ¿ya? Entonces, las pensiones, 10%, más la comisión de la AFP, que está como entre un 0,70 a un 1,44, según la AFP en la que no esté, el 7% de salud, y la FC, que es un 0,6 para el trabajador. Y después tenemos las obligatorias del empleador, que en el fondo es parte del costo de contratación, o el costo por headcount. Tengo la FC, que es un 2,4, el SIS, seguro invalidez y sobrevivencia, 1,54, accidentes del trabajo, la cotización básica de 0,90, más la cotización de accidentes del trabajo adicional, que puede ir de un 0 a un 3,4, ¿ya? O sea, en el peor de los escenarios, cuando tengo una actividad súper riesgosa, tengo que pagar un 4,3% por cada trabajador. Ya todo sobre el tope de la 81,6, salvo cesantía. ¿Qué hace la reforma previsional? Bueno, claramente lo más relevante o lo que ha sido el principal foco de discusión, además de la eliminación de las AFP, es la incorporación de una cotización obligatoria del empleador del 6%. ¿Ya? Esto es una súper novedad, que muchos hablan de que va a ser finalmente un impuesto al trabajo, que va a impactar en las remuneraciones, que el costo lo va a terminar asumiendo o el trabajador o el mercado, con un ajuste a la baja de las remuneraciones, pero eso se verá en su momento. Y es un 6% de la remuneración imponible. Una cotización adicional para personas de invalidez, pero no indica el porcentaje, probablemente se mantenga en lo que está o sube un poquito. Elimina la AFP, crea el Seguro Social, el IPA, que es el ente de administrador de pensiones público y privado, ¿no es cierto? Y aumenta esto es una novedad también relevante, que aumenta el tope imponible al del seguro de cesantía, ¿ya? O sea, hoy día cotizamos para pensiones 8,16 UF, con esto cotizaríamos 12,26. ¿Ya? Todo se va a calcular sobre 122,6 UF en lugar de 81,6. Eso también es algo que incorpora la reforma previsional. Entonces, considerando eso, tenemos un costo empresa actual, ¿ya? Tomamos un sueldo base de 2,5 millones, la gratificación actual 162, el total son 2,662,000, ¿verdad? Y consideramos la AFC, el SIS, la cotización de accidentes del trabajo, la básica y la adicional. Y ahí tenemos que el costo de contratación de este trabajador no están reflejadas acá las cotizaciones obligatorias del trabajador, ya, porque no es costo empresa, o sea, el trabajador paga la remuneración bruta y de ahí se descuentan las cotizaciones previsionales del trabajador, por tanto no están considerados en este ejercicio. ¿Ya? El total de contribuciones obligatorias del empleador son 219,000 pesos. Por tanto, el costo empresa es la remuneración, que está ahí, total 1, más el total 2, que son las contribuciones obligatorias del empleador. Y ahí llegamos a los 2.881.000. Con la reforma, ya, como van a subir, ya, llegamos a 3.041.000, o sea, no es tampoco lo que sube. Perdón, 379 son las cotizaciones obligatorias del empleador, por lo tanto sube el costo, que es la remuneración más las cotizaciones.
¿Ya? Entonces sube el costo para el empleador. ¿Ya? En lugar de desembolsar los 262 más los 219, que eran 2,8 millones más o menos, me sube a 3,041 millones. Eso me cuesta tener al trabajador en la nómina. ¿Sí? También, dado que vamos a tener un aumento del tope imponible, esto va a impactar en el líquido del trabajador, ¿ya? Porque como va a tener que cotizar en lugar de 8,16, 12,26, va a aumentar, va a disminuir el líquido al aumentar la cotización. Entonces acá hicimos un ejercicio con una remuneración de 3 millones para que se vea esa diferencia, porque en remuneraciones que están bajo el tope imponible no se va a notar hoy día. Entonces, si tengo un trabajador que tiene una remuneración de 3 millones, va a aumentar su cotización porque hoy día el tope imponible de la 81,6 está en 2,9 millones. Entonces, le queda un margen por el cual va a tener que cotizar. Y como podemos ver ahí, tenemos primero que el trabajador va a tener un líquido un poquito más bajo, ¿verdad? De los 2,535,000 pasa a los 2,492,000, y para la empresa el costo, ¿no es cierto?, pasa de los 3,407,000 a 3,612,000, ¿ya? Como se ve en el recuadro de más a la izquierda. Hay una diferencia de 204,000 pesos y por lo tanto una variación del 6%. ¿Ya? A esto no le hemos sumado la gratificación si es que llegara a salir. O sea, si salieran las dos, el costo empresa va a aumentar en un mayor porcentaje, porque además de esto le tengo que sumar una gratificación más alta. Paso de la gratificación de 162 a la de 205. ¿Ya? La idea es como quedarse un poco con lo conceptual, más que con lo numérico, pero los números reflejan bastante más fácilmente cuál va a ser la variación. Y en el caso que tengamos un trabajador con una remuneración de 1,5 millones, ¿ya? El impacto en el líquido es marginal, o sea, casi no se nota. Pero a nivel de costo empresa, sí claramente se nota. Son 100,000 pesos más o menos de diferencia. Y ahora, bueno, viene la pregunta de dónde podría estar ese 6%, ya que van a subir los costos para la empresa, ¿no es cierto? ¿Dónde lo puedo ir a buscar? ¿Lo puedo buscar en mi empresa? A lo mejor es un momento de mirar la empresa y ver si estoy siendo eficiente, si hay algún espacio de mejora en alguna de mis áreas, de manera de poder ajustar esos costos y eventualmente aumentar las remuneraciones sin que signifique un detrimento a la rentabilidad que venía obteniendo. A lo mejor va a tener que hacer algún ajuste. ¿Dónde hago ese ajuste? Entonces, por ejemplo, se pueden ajustar los turnos. Se puede ver la eficiencia, se puede revisar la eficiencia operacional. A lo mejor tengo que invertir. Es momento para invertir. A lo mejor esa inversión hoy día me va a costar más caro, pero a lo mejor en largo plazo voy a poder pagarla y voy a poder obtener una mejor rentabilidad, un mejor resultado haciendo esa inversión ahora que más tarde. Capacitación. Tengo a mis trabajadores más capacitados y por tanto van a ser más eficientes, van a hacer el trabajo, van a ser más productivos, van a hacer el trabajo en menor tiempo y me van a agregar más valor a la operación. Así que eso creo que es un poco el desafío, ¿no es cierto? O lo que podemos obtener, el takeaway, ¿no es cierto?, de lo que está pasando hoy día a nivel político. Es un súper desafío lo que viene a nivel laboral, pero probablemente, así como trae el desafío, también trae la oportunidad. Entonces, la adaptación va a ser clave. Las empresas que no se adapten probablemente se van a quedar atrás, van a tener que adaptarse a esta nueva realidad. Ya nos adaptamos con la pandemia, así, o sea, nadie pensó hace 5 años que eso era posible. Vino la pandemia y en, no sé, 2 semanas, un mes quizás, todos teníamos Teams, todos estábamos conectados, no había ningún problema. La ley de teletrabajo salió un poco más tarde de que ya se había implementado, sin prejuicio de que en el Código del Trabajo había una norma de teletrabajo que nadie había usado nunca. Se avanzó con esa ley, se sacó rápidamente, pero yo creo que en un mes todos estábamos trabajando por Teams, súper acostumbrados, todo el mundo tomaba llamadas del celular, en cualquier parte no se podía conectar. O sea, hubo gente que incluso se fue a vivir al extranjero durante la pandemia y siguió trabajando para la empresa en Chile. Entonces, si pudimos adaptarnos así a la pandemia, probablemente también vamos a poder adaptarnos a lo que viene ahora. Así que estoy optimista.
Eso, dudas, preguntas, les dejo obviamente el espacio para ustedes, lo que quieran comentar, preguntar. Es que se supone que no, como se hace 10 En un mes. en un mes. Es que el límite máximo son 5 días, ¿ya? 5 días compensatorios. Por lo tanto, si es que tienes algún exceso, yo entendería que el empleador los tiene que pagar. Tiene que pagar esas horas extraordinarias, porque máximo se pueden compensar 5 días. Un bonus track que igual lo quería comentar, que obviamente esto también impacta a las trabajadoras de casa particular. ¿Ya? Entonces, las trabajadoras de casa particular que prestan servicios puertas afuera, baja la jornada de 45 a 40, con la misma gradualidad, no hay ningún tipo de restricción al respecto. Pero lo que sí dice la norma es que las horas extraordinarias van a ser máximo 12, va a haber una especie de bolsón, van a ser máximo 12, y eso va a aplicar para las jornadas parciales, ¿ya? Y las trabajadoras de casa particular. 12 al mes. Sí. No, 12 por semana. Sí, yo creo que siguen siendo 12 por semana. Lo que va a ser más caro entonces, ¿ya? Y las trabajadoras de casa particular que prestan servicios puertas adentro, también se aplican las 40 horas, ¿no es cierto? Pero lo que establece la ley es que requieren tener 12 horas de descanso por cada 12 que puedan trabajar, porque todavía se puede, pero en ese caso hay que compensar con 2 días adicionales de feriado al mes. Eso quería comentar ese bonus track porque puede ser relevante. Lo más importante para Yo pienso con todos estos cambios, el tema, como dice acá bien, la mejoría de la eficiencia operacional es algo necesario para las empresas, no hay otra forma. No hay otra forma, sí. Y hoy en día sabemos que gracias a la tecnología están las herramientas, porque hay muchas empresas que no han aprovechado el tema de la automatización. Sí. Así que sí, hay que aprovecharlo al full. Sin embargo, igual hay áreas, como por ejemplo pienso en la seguridad privada, donde es necesario tener un guardia 24/7, donde no se puede mejorar la eficiencia, simplemente va a aumentar el costo. Sí. También pienso, por ejemplo, en las comunidades de edificios, donde hay una persona que tiene que estar también siempre presente, también un aumento de costo. Así que todos que viven en edificios ya que se preparan para más por los gastos comunes. Y eso es más o menos lo que veo en el momento, ¿no? Sí. Pero el tema de aumentar la eficiencia es algo absolutamente necesario. Sí. Y también no puedo dejar de mencionar el tema del cambio cultural. Por ejemplo, como yo empecé mi vida laboral en Alemania, el alemán viene al trabajo y colga su vida personal como su chaqueta y en un ganchito y se pone a trabajar. Mientras sabemos que acá un poco diferente, uno parte como saludando a todos los colegas, después el cafecito, a lo mejor un sándwichito, sabiendo que la jornada de trabajo está nada, ¿no? Sí. Pero hoy en día eso obviamente tiene que cambiar, ¿no? Sí. Y hay que reeducar también, o las personas igual se tienen que reeducar en este sentido. O sea, también puede pasar, considerando lo que tú señalas, que me parece muy aceptado, o sea, creo que me imagino que en Alemania si la jornada empieza a las 8 la gente está sentada trabajando. Acá a las 8 es como que vienen llegando, entonces la jornada no empieza a las 8, empieza a las 8:30. Hay claro, marcado la tarjeta a las 8, pero eso no significa que están sentados en sus puestos de trabajo todavía. O sea, como que quizás, obviamente hay una transformación cultural que tiene que avanzar ahí, pero también, claro, sí, voy a ponerme en el otro lado. Si tengo una persona que se demora 2 horas en llegar a su casa, ¿qué le voy a decir? Levántese más temprano, si no se levántese a las 4:30, no sé, como que eso todavía creo que es un poco complejo. Claro, sí, pero es necesario. Pero eso no es culpa de la ley laboral, eso. Sobre todo pensando que hoy en día la competencia puede venir de cualquier país del mundo. Sí, sí. Los servicios tú los puedes comprar en India, no sé, en Así es. Bangladesh. Sí. De hecho, hay empresas que están un poco haciendo esto de que
que tienen gente trabajando en Chile y tienen gente trabajando en India, prestando servicios vía remota, ¿no es cierto? Porque aprovechan las horas que Chile duerme, trabajan en India o en Pakistán, no sé dónde. Al lado ya viene la pregunta. Gracias. Buen día a todos. Yo tengo una pregunta que, si usted puede, la contesta, aquí algo práctico con la empresa donde yo trabajo. Nosotros tenemos servicios externos e internos acá en Chile, también somos alemanes, y tengo un problema con los técnicos, que son ingenieros. Cuando están acá en Chile, como yo digo, mirando el techo o jugando al gato, yo les digo, bueno, hagan su jornada de 8 horas, 9 horas, inclusive, en general, hacen 8 horas. Cuando están fuera en faena, ellos prácticamente trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo están en el hotel, pero no falta el trabajador, por desgracia, conflictivo, que tiene un criterio bastante confrontacional, digo, sindicalista encubierto, y me reclaman, bueno, y me dicen, ¿y qué va a pasar ahora con las 40 horas si yo estoy en un cliente y me hace trabajar un día sábado, y te voy a cobrar entonces las horas extras, adicionales? Y ahí viene el problema serio. Y la verdad, por todo lo que estuve mirando acá, esa parte a mí, desde mi punto de vista, me va a generar ruido, mucho ruido. Y estoy pensando cómo, en buen chileno, los puntos suspensivos los voy a solucionar con estos trabajadores que son conflictivos. No son todos. Algunos son súper coherentes, visión de largo plazo, pero estos otros que buscan el resquicio, van a tener serios problemas. Y yo creo que a lo mejor a ustedes les ha pasado, les va a pasar. Ese técnico que está en su oficina y el que está en faena, que no es minera, sino que son empresas que hacen montaje industrial, servicio técnico, y realmente el cliente quiere, como te digo, que trabajen, inclusive algunos tenemos que trabajar el día domingo. Y lo que nosotros hacemos hasta el momento como criterio es pagarles ese sábado, si lo trabajan, o ese domingo 100% con horas extras. Pero algunos me dicen, oye, trabajé el día viernes hasta las 10 de la noche, o trabajé el día jueves hasta las 8 de la noche. Entonces me empieza a reclamar, y ahí le digo, mira, es que tú estás ahora en faena. Y esa parte, digo, es difícil, así que si tienes algún tips o algún tutorial para esto, no tengo ni idea, caso práctico, porque la página de trabajo tiene muchos dictámenes, pero la norma se marea. Ya tener algo más práctico, mira, no sé, guíate por esta norma, y esto un poco asemejarlo un poco a los viejos de las mineras, pero no siempre igual. Si hay algo que puedas ayudar, para mí los que estamos acá, yo feliz. Eso. O sea, lo que diría es que, porque no tiene una solución jurídica esto, probablemente, ¿ya? Porque la solución jurídica es pagar las horas extra, ¿no es cierto? Entonces, lo que diría es que trataría de establecer una cierta política de empresa. El trabajo en faena es así, ¿cierto? Tiene estas horas, tiene estos beneficios, tiene estas desventajas. Los que están prestando servicio en faena tienen esta regla y esta es la política que se va a aplicar. Entonces, de manera que esa política sea lo más clara posible, y si un trabajador reclama, mira, la política dice tal cosa, como tratar de despersonalizarlo un poco, porque en el fondo si no van a llegar a reclamar, no, es que yo trabajé más, es que yo trabajé menos. Entonces, como que eso creo que es lo complejo de administrar en una empresa, por lo tanto, trataría de mantenerlo lo menos personal posible y de decir, bueno, la política es tal, esto es lo que se paga, esto es lo que se cubre, esto es. Es un poco lo que hace. Siempre está el... Bueno, hay otras alternativas que no voy a decir. Una pregunta aquí. Con respecto al artículo 22, digamos que se va a excluir ciertas funciones. Junto al teletrabajo, o sea, al eliminar el artículo 22, automáticamente tiene que tener registro de asistencia. ¿Cómo se lleva esto al teletrabajo? No estando la empresa, digamos, afiliada a la ley de teletrabajo. O sea, en ese caso, si tienes trabajadores que están prestando servicios vía teletrabajo, esos trabajadores deberían tener un anexo a su contrato que diga que prestan servicios vía remota, ya sea total o parcialmente. Sí.
Eso sería lo primero, ¿ya? Y luego entendería qué es lo que pasa con la mayoría de los trabajadores que prestan servicios con jornada, pero vía remota o a través de medios tecnológicos, es que cuando hacen como el login al sistema de la empresa, queda registrado ese login y así se puede medir la jornada. Entiendo que eso es lo que se ha aplicado un poco. No hay más reglas, la ley obviamente no resuelve ese problema, pero hasta donde entiendo la mayoría de las compañías a las que nosotros que nos han preguntado es que tienen un registro y un acceso y queda registro de ese acceso, por lo tanto ahí puedes controlar la jornada. ¿Ya? O sea, hoy día, acá no existe, pero en Francia, por ejemplo, por ley no se pueden mandar correos después de terminar la jornada. No se puede, hay empresas que hoy día lo tienen como política, ¿no es cierto? Que cualquier correo que llega después de las 6 de la tarde, inmediatamente hay una respuesta automática que dice, en esta empresa no respondemos nada después de las 6 de la tarde, así que mande su correo mañana. Entonces también va un poco para allá porque el teletrabajo, ¿no es cierto?, tiene la ventaja que podemos trabajar en cualquier parte y ajustar quizás nuestro tiempo de mejor forma, pero tiene la desventaja que es como que esa conexión no se acaba nunca, ¿ya? Entonces, hoy día ya no se usan, y aquí los más chicos no sé, capaz que ni se acuerdan de lo que era, pero en la época que existía el BlackBerry tenía una lucecita roja, que uno lo dejaba ahí y está, correo. Ya, entonces el teléfono ahora uno lo deja en silencio o con vibración y a veces se escucha, a veces no. Pero quizás eso también, como esta conexión permanente, que también puede ser como una de las desventajas del teletrabajo, que la jornada finalmente se hacía más extensa, porque además en pandemia uno estaba en la casa, entonces, bueno, la entretención era estar conectado. Y si no era el teletrabajo, lo peor, porque eso sí que era lo peor, era el telecolegio. O sea, estar ahí en la clase con los niños, eso era lo peor, creo yo. Yo prefería estar teletrabajando.